Salmo 21, verso 3, dice: porque le ha salido al encuentro con bendiciones para bien, corona de oro fino ha puesto sobre su cabeza. Y el libro de Marcos, capítulo 11, desde el 46, habla la historia de que Jesús había llegado a una ciudad llamada Jericó, que Jesús pasaba por la ciudad. Jesús le seguía una gran multitud en aquella ciudad, y a la puerta de la ciudad, a un lado del camino, se hallaba un varón, el cual era ciego y era mendigo. Aquel varón tenía por nombre el nombre de Bartimeo, hijo de Timeo. Aquel varón, el cual era ciego, no podía ver, pero sí podía oír. Y aquel varón escuchó que venía una gran multitud y comenzó a dar voces preguntando que si quién venía, y la gente le respondía: es Jesús Nazareno. Aquel varón, al enterarse de que era Jesús Nazareno quien venía en medio de esa gran multitud, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquel varón, al escuchar que la multitud más se alejaba, era cuando él más clamaba y comenzaba a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel varón no podía ver, pero sí podía oír. Y aquel varón había creído en su corazón que si tan solo Jesús le escuchara, Jesús podía hacer un milagro en su vida, y era de devolverle la vista. En el pueblo de Israel, una gran multitud le seguía a Jesús. Aún los religiosos le seguían, pero muchos viendo no vieron, y muchos oyendo no entendieron. Muchas personas vieron los milagros que hacía Jesús. Muchas personas vieron los prodigios. Muchas personas vieron las señales, y aún viendo no creyeron. Muchas personas vieron cómo Jesús en una aldea le levantaba a un muerto de 4 días, que ya ese día su nombre era Lázaro. Jesús había mandado quitar la piedra y había dicho: Lázaro, sal de allí. Y Lázaro salió caminando después de 4 días de muerto, y aún muchos viendo no creyeron. Es por eso que la palabra dice que la fe no es por ver, sino por el oír la palabra de Dios. Y aquel varón llamado Bartimeo, hijo de Timeo, no podía ver, pero sí podía oír, y había escuchado de que Jesús había hecho grandes señales y prodigios y milagros, que Jesús le daba la vista a los ciegos, que Jesús levantaba a los paralíticos, que Jesús al sordo hacía oír, y aún hasta los muertos Jesús había resucitado. Aquel varón llamado Bartimeo escuchó que venía Jesús, que Jesús pasó por la ciudad, por su ciudad, y comenzó a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente le reprendía y le decían: cállate. Pero entre más le decían: cállate, y entre más le reprendían, él más levantaba su voz, él más clamaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor va mucho más de la oración, va mucho más allá de orar. El clamor es un gemir que sale de lo más profundo del ser humano, de las entrañas del ser humano. El clamor provoca de que Dios haga un alto en el camino. Dice la palabra de Dios que de tanto clamar aquel varón ciego, de tanto gritar y clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, esto provocó que Jesús hiciera un alto en el camino. Y dice que Jesús se detuvo y le mandó a llamar. Es por eso que el Salmo dice: porque le ha salido al encuentro
bendiciones para bien. Corona de oro fino ha puesto sobre su cabeza. Aquel varón escuchó cuando la gente le dijo: ten ánimo, levántate que Él te llama, el Rey te llama, el Rey te está llamando. Dice que Bartimeo arrojó una capa vieja y sucia que tenía, la arrojó. Tenemos que arrojar cuando el Señor nos llama la capa del pecado, la capa de la incredulidad que no nos permite avanzar hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel varón llamado Bartimeo arrojó lo único que tenía, una capa vieja y sucia que le cubría, que le servía para cubrirse del frío de la noche. Dice que la arrojó, a él no le importó, él no estuvo sujeto a aquella capa, y dice que avanzó hacia donde estaba el Rey, el cual le había mandado a llamar. El nombre de Bartimeo significa hijo de honor. Aquel varón, el cual era ciego y mendigo, aquel varón sucio, solo, triste, ciego y abandonado, tendría el honor de mirar el rostro de Dios cara a cara. Dice que llegó a donde se encontraba Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que me devuelvan la vista. Quiero ver, Señor. Y el Señor le dijo: quiero. Al instante aquel varón recobró la vista y pudo ver el rostro divino del Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe es por el oír, no es por ver. Por el oír la palabra de Dios. Y hoy, en esta mañana, el Señor te está diciendo: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.